La historia comienza en 1917, mientras la lucha entre las fuerzas británicas y alemanas se intensifica. Incontables soldados perecen en esta batalla. La causa de tantas bajas no era solo la incesante lluvia de balas, sino también una presencia mucho más aterradora, el alambre de púas que se extendía por el campo de batalla, pero que la mayoría pasaba por alto. Cualquier soldado que cayera en él enfrentaba consecuencias peores que la muerte, y los elementos inquietantes de la película giran completamente en torno a este alambre de púas. En esta pequeña batalla, la escuadra de Charlie sobrevive, pero antes de que puedan sentirse aliviados, observan un espeso y venenoso gas rodando hacia el campo de batalla. Los soldados se ponen apresuradamente sus máscaras. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pronto fueron completamente tragados por la niebla tóxica. Milagrosamente no murieron por el gas, sino que sobrevivieron hasta el día siguiente. No fue hasta que un soldado tropezó y perdió su máscara que descubrieron la verdad sobre el gas. La niebla venenosa se había disipado hacía mucho, permitiendo a los soldados finalmente relajarse. Lamentablemente, su alivio fue breve porque surgió otro problema grave. Estaban perdidos. La densa niebla parecía cegarlos. Sin importar hacia dónde caminaran, siempre terminaban de vuelta en el campo de batalla de la noche anterior. El sargento Bramwell ordenó a la escuadra dividirse, cada hombre buscando en una dirección diferente. Justo cuando estaban a punto de rendirse en la desesperación, un soldado hizo un descubrimiento. Encontró a 3 soldados alemanes en una trinchera alemana. ¡Quietos todos! ¡Sargento, corra! ¡Vigilan el flanco equivocado! ¡Quiero ver sus manos arriba! Viendo que la situación empeoraba, un soldado alemán huyó de inmediato más profundo en la trinchera. Pronto toda la escuadra se reunió en la trinchera, pero extrañamente, el soldado alemán capturado no rogó por misericordia, sino que les suplicó que huyeran, advirtiéndoles que no se quedaran. Sin embargo, la escuadra no comprendió la gravedad, descartándolo como delirios de pánico. ¡Suélteme! ¡No le entiendo! ¿Yo? ¿Usted me entiende? Pocos sabían que después pagarían este error con sus vidas. Bramwell creyó que esta trinchera era un puesto avanzado alemán oculto, ahora capturado por ellos, un logro significativo. Debían mantenerla y esperar órdenes del cuartel. Así, para reducir su perímetro defensivo, volaron varias ramas de la trinchera, sin saber que también destruían su ruta de escape. Mientras las explosiones retumbaban, Charlie y los demás se retiraron satisfechos, sin notar la sangre que brotaba del barro. Poco después, Charlie, mientras patrullaba, fue el primero en notar que algo andaba mal. Claramente no había respuestas, todo continuaba rutinariamente, hasta que una transmisión de radio rompió la calma. Por más que Bramwell gritaba al aparato, la persona al otro lado actuaba como si no pudiera escuchar nada, repitiendo que toda su unidad había sido aniquilada, hasta que finalmente la transmisión fue cortada sin piedad. Llamando al cuartel. Si en el cuartel logran escucharnos, por favor respondan. Repito, no hay sobrevivientes. Soy el capitán Bramwell Jennings de la Compañía Blanca. No existe esa compañía. Somos sobrevivientes de la Compañía Blanca, un grupo. Aunque desconcertado, Bramwell, para evitar el pánico, ordenó al operador de radio Anthony que lo mantuviera en secreto. La noche cayó rápidamente. Charlie y otro soldado intentaron trasladar al prisionero alemán Friedrich a una celda. Sin embargo, Friedrich se negó rotundamente a entrar, incluso atacando a un soldado. El herido pidió a Charlie que lo matara, pero el bondadoso Charlie no pudo hacerlo. Friedrich lo miró fijamente durante un largo rato y luego, sorprendentemente, entró a la celda por su cuenta. Creyeron que los peligros estaban contenidos, pero inesperadamente, Berry en guardia notó algo extraño. 3 figuras aparecieron de repente al final de la trinchera, sus movimientos rígidos y antinaturales. Barry se acercó con cautela hasta que el haz de su linterna iluminó sus rostros, revelando el verdadero horror. Los 3 tenían alambres de púas atravesando sus cráneos, y mientras él daba la alarma a la escuadra sin saberlo, los alambres en los cadáveres comenzaron a moverse otra vez. Un grito desgarrador pronto resonó de regreso al campamento. ¡Venga a ver eso! Pero cuando los demás llegaron, solo encontraron un cadáver con alambre atravesándole la cabeza. La escuadra finalmente sintió un destello de pánico. A la mañana siguiente intentaron contactar al cuartel nuevamente, pero desafortunadamente no obtuvieron respuesta. Bramwell, decidido a encontrar al enemigo oculto, ordenó apilar todos los cuerpos juntos. En ese momento, un soldado notó que un cadáver en la esquina había abierto los ojos. Claramente era el mismo que había atacado a su camarada la noche anterior. Thomas disparó al instante ignorando las protestas del cabo Tate, decidido a mutilar el cuerpo. Charlie presenció esta escena con profunda inquietud.
pues desde que Thomas había entrado en esa trinchera, se había transformado en alguien cruel y sediento de sangre, mientras los demás parecían no notarlo, ocupados en mover los cadáveres. Pronto todos los cuerpos fueron apilados, asegurándose de que no hubiera más emboscadas. La tensión de la escuadra disminuyó considerablemente, pero no pasó mucho tiempo antes de que una repentina explosión de artillería los devolviera a la realidad. De inmediato estalló un intenso tiroteo que parecía dirigirse hacia su trinchera, acercándose cada vez más, haciendo que el corazón de cada soldado se acelerara con terror. En su pánico, Bramwell incluso disparó accidentalmente a un camarada que apareció de repente. Curiosamente, cuando el caos se calmó, los sonidos de combate en el exterior también cesaron bruscamente, como si hubieran sido diseñados para hacerlos entrar en pánico y volverse unos contra otros. Charlie sintió que algo andaba mal e intentó convencer a todos de marcharse, pero Tate se negó rotundamente, sin saber que un peligro mayor se cernía sobre ellos. La noche cayó rápido, Charlie fue abruptamente despertado por un disparo. Mientras tanto, Willy, quien había disparado, parecía escuchar incontables soldados alemanes burlándose de él, las voces rodeándolo hasta que enloqueció, disparando sin control. Entonces una enorme nube de humo rojo avanzó hacia él, pronto dejándolo desorientado mientras huía de la trinchera, murmurando sobre monstruos. Lamentablemente, no llegó muy lejos. Charlie quedó impactado al descubrir que quien había disparado era Anthony, y sin entenderlo, fue de inmediato a confrontarlo. El caído Willy aún no estaba muerto. Un puro instinto de supervivencia lo hizo arrastrarse desesperadamente de regreso a la trinchera. Horriblemente, algo monstruoso se agitaba bajo tierra, avanzando hacia él. Justo cuando Willy se acercaba a la trinchera, la criatura lo atrapó. Tate solo pudo mirar impotente mientras Willy era arrastrado al subsuelo. ¡Te voy! ¡Por favor! Charlie enfrentó a Anthony exigiendo una explicación, pero Anthony respondió que la muerte los esperaba a todos. Ignorando los intentos de Charlie por detenerlo, corrió directo a la oscuridad. La espantosa noche finalmente terminó, pero el terror apenas comenzaba. Charlie comprendía mejor el peligro y rogó a los demás escapar. Comenzaron a dudar, pero Bramwell, buscando la gloria de mantener la posición, se negó a retirarse. Durante la acalorada discusión, pasaron por alto al más inestable, Thomas, quien parecía llegar a su punto de quiebre, clavando a Friedrich en una viga de madera en tierra de nadie, amenazando a soldados alemanes ocultos para que se mostraran. Extrañamente, por más que torturaba a Friedrich, no hubo reacción alrededor. Charlie, incapaz de soportarlo, intentó intervenir, pero fue retenido por sus camaradas. Tate también sintió compasión y trató de detener a Thomas, pero Bramwell lo detuvo, incluso exigiendo que formaran filas y pasaran lista en el espacio reducido. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Charlie dio un paso adelante primero. Así, Charlie evitó un repentino conflicto interno, pero a pesar de esto, Bramwell seguía insatisfecho. Al notar que Thomas también estaba ausente de la inspección, Bramwell cometió un error fatal. Encontró a Thomas y le exigió explicaciones, pero Thomas no mostró rastro de su antigua obediencia, golpeando violentamente a Bramwell y sacando una daga para atacarlo. Tate corrió a intervenir, pero fue demasiado tarde. El enloquecido Thomas ya había hundido la daga en el abdomen de Bramwell. Viendo el peligro que ahora representaba Thomas, Tate decidió matarlo él mismo. Trágicamente, durante la pelea, Tate cayó sobre el alambre de púas, quedando atrapado. Al verlo, Charlie se lanzó hacia adelante, pero Thomas, consumido por la sed de sangre, no pudo ser detenido. Afortunadamente, Charlie actuó con decisión, pero justo cuando se preparaba para disparar a Thomas, una visión extraña lo detuvo. El alambre emergió del barro como tentáculos vivos, rodeando a Thomas, enrollándose rápidamente en su cuerpo, perforando su piel e incrustándose en su carne. Incapaz de soportarlo, Charlie disparó a Thomas para terminar con su sufrimiento, pero al girar para irse, Friedrich lo llamó. El compasivo Charlie no dudó, liberó a Friedrich e incluso le dio un arma para defenderse. Ahora solo quedaban 3. Charlie necesitaba urgentemente encontrar a los demás. ¿Dónde está el Doc? Voy a buscarlo ahora. ¿Puedes mover tus piernas? Es buena señal. ¡Ayúdame! ¡Por favor! Perdón, Shevaz. Sorprendentemente, Anthony había atado al último camarada con alambre de púas, arrastró al médico ante Charlie y luego suplicó: «Mátame ahora, ya no puedo controlarme». El médico también rogó a Charlie que disparara, pero Charlie volvió a negarse. Anthony entonces mató al médico. ¡No tienes que hacer esto! Te dije que me mataras, Charlie, pero no entendiste. ¡No voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Dispara! ¡Bien hecho, Charlie! ¡Desátame! Consumido por la culpa y la furia, Charlie lo enfrentó.
Así, Charlie se convirtió en el único sobreviviente, aunque el horror continuó. La pila de cadáveres detrás de él comenzó a colapsar. Sintiendo el peligro, Charlie intentó huir, pero el alambre selló todas las salidas. Entonces, un profundo pozo se abrió lentamente, devorando todo en la superficie, incluido el atrapado Charlie. Mucho después, Charlie despertó del desmayo, observando a su alrededor cuando escuchó voces detrás de él. Al girar, vio una escena espantosa. Sus camaradas muertos hacía tiempo estaban reunidos alrededor de una comida, su antigua miseria completamente desaparecida. Finalmente, Charlie incluso se vio a sí mismo entre la escuadra, una visión imposible que destrozó su cordura. Terminó de hablar y corrió hacia la oscuridad. Misericordiosamente, Charlie pronto irrumpió en la trinchera familiar, pero esta vez Friedrich le apuntaba con un rifle. Friedrich luego señaló un pasaje cercano, indicándole que subiera las escaleras. Antes de que Charlie pudiera preguntar qué había afuera, Friedrich ya había desaparecido. Así, Charlie finalmente escapó de la pesadilla, renacido en libertad, mientras Friedrich permanecía sentado en la trinchera, aguardando a los próximos en llegar.